el bagaje humano y de fe que hay en una familia numerosa, quiero acotar 2 o 3 ideas importantes sobre el ámbito social de las familias numerosas. Porque se nos estigmatiza, ¿no? O las familias numerosas son porque hay mucha gente ignorante que se llena de hijos porque no sabe hacer otra cosa, ¿no? Entonces no va por ahí, o no debería ir por ahí. Y mucha gente se queda desarmada para defender la maravilla de la familia numerosa, no en el ámbito humano y en el ámbito de la fe, sino en el ámbito político y social. Entonces, por eso es que en la primera parte les daré un poco sobre la importancia de la familia numerosa en estos tiempos y en el ámbito político y social. Lo primero que quiero hablar es de algo que se llama el índice. Bueno, no funciona. No pasa nada, no pasa nada. Del índice de reemplazo generacional, ¿no? Esta palabra es muy técnica, pero es muy importante, porque el índice de reemplazo generacional le indica a la demografía cuántos hijos debe tener una mujer para que la sociedad en la que vive se perpetúe. ¿Sí? Me explico. Si las mujeres no tenemos un mínimo de hijos, tarde o temprano nuestra sociedad está llamada al fracaso. No hay más. Esto lo entienden muy bien los musulmanes, que tienen 4 mujeres como máximo estudio de la población. Y la pirámide demográfica, lo dice su nombre, pues tiene la forma de una pirámide, de un triángulo, donde la base tiene que ser los niños y los jóvenes, ¿no? El segundo escalón, un poco más angosto, son los adultos o la fuerza laboral. Y la punta de la pirámide demográfica suelen ser los adultos mayores. La pirámide demográfica es el reflejo de cómo tiene que ser una sociedad. Una sociedad en la que haya muchos niños, o que nazcan muchos niños, que luego de esos algunos fallecerán en el camino por distintas causas, pero llegarán a la adultez un gran número de sus ciudadanos, que van a poder producir, pagar impuestos, sostener salud, no poder tener la tributación para carreteras, colegios, en fin. Una gran cantidad de fuerza laboral, que además se encargará a su vez de sostener a los ancianos que ya no trabajan. ¿Qué pasa con esta pirámide demográfica y el índice de reemplazo generacional? Para que la pirámide demográfica no se invierta, es decir, que hayan pocos niños, poca fuerza laboral y muchos ancianos, una sociedad compuesta de esa manera está llamada a desaparecer. Cada mujer tiene que tener 2.1 hijos. Nadie puede tener 2 hijos y un brazo, 2.1, ¿no? Entonces, quiere decir que para que esta sociedad se mantenga, tienen que nacer al menos 2 hijos por mujer. Y algunas mujeres pues tienen 3 o 4 y ahí está el 0.1 que nos falta. ¿Sí? Se los explico por qué. Porque sociedades europeas del norte de América del Norte, Canadá o Australia, tienen un problema gravísimo porque su pirámide demográfica se ha ido invirtiendo. Tienen muchísimos ancianos, muy pocos niños. Entonces, en 15 o 20 años, esa sociedad no se va a poder sostener en los estándares de bienestar que tienen. ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Porque las familias numerosas somos la contrapeso, la balanza que equilibra. Entonces, socialmente, imagínense, una mujer que solo tiene un hijo, o un matrimonio que solo tiene un hijo, ese hijo tendrá que hacerse cargo de sus 2 padres cuando sean adultos. Una familia que tiene 2 hijos, pues como que se puede ir repartiendo la cosa. Una familia que tiene 7 hijos, vamos, que la tiene económicamente mucho más fácil. Y no solo sostendrán a sus padres, sino que ayudará de manera subvencionada al resto de familias que no llegan a cumplir con esa cuota de reemplazo generacional. Entonces, se los explico porque hoy en día, en los países de primer mundo,
existen las federaciones de familias numerosas, existen la ley de protección a las familias numerosas, existen los descuentos de tributación para las familias numerosas. Las familias numerosas se les emite un carnet como el que tiene descuentos en transporte público, en el metro, en pasajes de avión, en la compra de los víveres en los supermercados. Es decir, todo el aparato estatal es consciente de la riqueza de la familia numerosa y la protege porque sabe que de ellos depende el futuro de la nación. Y es tan real que países del primer mundo lo que están haciendo es importar jóvenes, ¿no? Emigren a Canadá, emigren a Australia, vénganse jóvenes porque los nuestros no quieren tener hijos. Y como no quieren tener hijos, estamos condenados a extinguirnos como sociedad. En los años 60 o 70, que son los nacimientos del baby boom después de la paz mundial, es una generación que ha crecido con la idea de mientras menos hijos, tendremos más cosas, más beneficios, ¿sí? Y ese es el momento en el que las familias empiezan a reducirse, ¿no? Cuando uno estudia un poco la historia de la familia de los últimos 200 años, antes el ideal era tener una casa grande, para llenarla de hijos, con una mujer que esté en casa, y no por un machismo malentendido, sino porque se veía que era necesario para la sociedad. Muchas de las corrientes filosóficas de la última mitad del siglo pasado han hecho muchísimo daño a las sociedades. Entonces, la primera célula que ha, pagado la factura son las familias numerosas, cada vez son menos, ¿no? Y cada vez están más desprotegidas. Entonces, es un poco para que tengan el contexto sociopolítico de la familia numerosa. Es necesaria porque serán las encargadas de conseguir mantener un estado de bienestar, porque serán las encargadas de mantener el equilibrio en la pirámide demográfica, ¿no? Lamentablemente en nuestro Perú, sí, yo soy presidenta de la Asociación Peruana de Familias Numerosas, ¿no? Pero no tenemos cabida para nada. Tenemos un proyecto de ley estancado hace siglos y a ningún congresista le interesa comprárselo porque no tenemos un ambiente político de familia, ¿no? Porque gracias a Dios el Perú todavía tiene un índice demográfico de 1.9 hijos por mujer. No estamos tan bien, estamos bastante medios. Países como España tienen menos de un hijo por mujer. Entonces ya España se puso las pilas desde el año 2002 y 2003 con cheques bebé, con bonos, con descuentos, con capacidad de comprar vivienda a bajo costo si eres familia numerosa, porque se dan cuenta que como que sigan así, dentro de 20 años no habrá más españoles, ¿no? Han conseguido repuntar un poquito, pero la realidad es que necesitan incentivar una campaña natalista. Entonces, con esto cierro un poco la visión de la familia numerosa, sociopolítica, para que cuando les diga, oye, pero es que estos, no sé, hacen daño a la sociedad. No. Por si acaso, son el futuro de la sociedad. Y luego pasamos al segundo punto que tiene que ver con la riqueza de la educación humanista cristiana en una familia numerosa. Entonces, a mí, es decir, como 7, mucha gente me dice, ¿cómo hace? ¿No? O sea, tiene más manos, te ayudan en casa, vives con la mamá o con la suegra. Pues no, mi madre y mi suegra viven en el norte, con lo cual cuando vienen son días contaditos. Y en casa viene alguien una vez por semana a ayudarme, no hay más chicha, ¿no? Entonces, pues yo viví unos años en Europa y ahí aprendí a que hay que gestionarse las cosas, ¿no? Entonces, pero si eres consciente de que la familia numerosa se vive con mucha más naturalidad, ¿sí? Las virtudes humanas. Virtudes humanas, por ejemplo, como la generosidad. ¿Cómo un hijo único va a poder aprender la generosidad? ¿Con quién va a compartir? ¿Sí? ¿Con el primo que viene de cuando en vez? ¿Con el compañero en el colegio? ¿Con el papá? No se vive una generosidad real. La misericordia, ¿no? Y yo suelo decir a mis hijos, pues es que
les falta misericordia, castígalo, ¿no? Castígalo. No, perdona, quiere por encima de los defectos, ¿no? Ve más allá del pleito. Se vive el orden. ¿El orden, señora? Sí. Pero cuando son muchos, como que no se ordene, el desorden será muy grande, mucho más rápido. Pero sin embargo, ellos aprenden a ordenar de manera natural, porque lo ven en el mayor, en el segundo, en el tercero, ¿sí? Y dicen, bueno, no solo lo aprenden por el ejemplo, sino que los mismos hermanos son sujetos de control. Mira, te toca recoger los zapatos porque yo ya ordené los juguetes, la ropa sucia y el estante, ¿no? Y están allí motivados de manera natural. Se viven virtudes como el respeto y, aunque les parezca mentira, la intimidad y el pudor. ¿Cómo? Siendo tantos. Sí, siendo tantos se cuidan más. Porque hay más ojos que miran, porque hay más manos que tocan. Entonces aprenden a cuidar sus espacios y su intimidad con mucha flexibilidad, ¿no? Que cuando solamente tienes 1 o 2 hijos, aprenden a ser generosos con el tiempo y con el espacio material, porque tienen la capacidad empática de dedicar atención real al hermano menor. Porque cuando tienes a un hermano pequeño que te dice, dame agua, pásame la fruta, porque no alcanza físicamente, ¿no? Entonces están en esos detalles de calor humano que pasan desapercibidos. Entonces no es tan complicado como la gente lo pinta, ¿no? Luego el padre en la reflexión decía, oye, hay que confiar en Dios, en la providencia, que tiene caminos insondables. Porque si Dios ha querido la vida de un hijo, es porque tiene grandes planes para ella. Entonces, cuando venga un hijo al mundo, uno tiene que pensar no en la carga, sino en la misión que tienen después. Yo suelo hablar mucho de mí porque es lo que conozco. Cuando me casé, a mi esposo y a mí no nos alcanzaba el dinero y vivíamos ajustados. Ya mejorará. Cuando tuvimos 2 hijos, no nos alcanzaba el dinero y vivíamos ajustados. Cuando tuvimos 5 hijos, tampoco nos alcanzaba el dinero y vivimos ajustados. Tenemos 7 hijos y no nos alcanza el dinero y vivimos ajustados. ¿Por qué? Cuando el sueldo de mi esposo se ha, multiplicado exponencialmente, desde que me casé hasta el día de hoy, ¿no? Porque obviamente los gastos en los que incurre una familia numerosa son mucho más altos, o al menos eso es lo que uno cree. Yo les digo sí y no, porque gasto en ropa muy poquito, porque se hereda. Una cosa tan simple, ¿no? Casi no gasto en recreación, porque les parezca mentira, claro, un hijo único se aburre jugando con su sombra y necesita que lo lleven al parque, que lo lleven al cine, que lo lleven al circo, que lo lleven al museo, porque no tiene con quién compartir. Necesita interactuar con otras personas. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Yo no padezco de eso. Yo compro en mi cumpleaños un juego de mesa y tengo entretenimiento 0 costo. Y se la pasan súper bien. ¿Sí? Bueno, a veces pelearán, pero pelean todos. Y aprenderán a arreglar sus diferencias de la manera más natural posible. Entonces, no se gasta en ropa, no se gasta en entretenimiento, ¿sí? Que son gastos muy fuertes, no se gasta en calzado, no se gasta en útiles escolares, porque en mi casa no tienen ni idea, pueden haber tranquilamente unos 60 o 70 colores, de todos los colores, de todos los tamaños y de todas las marcas. Parece increíble, y claro, y yo solo compro menos de 4 o 5 paquetes de 12 colores al año, ¿no? Pero es que están ahí y son generosos con sus cosas. Pues cuando nos sentamos en la mesa a trabajar, es que resulta que borrador, y hay 4, ¿no? Y no tienes problemas en compartir, ¿sí? Que pasa muy poco con los niños únicos o cuando hay muy poquitos o 2 en casa, ¿no? Este es mío. Y tienen un sentido de la propiedad muy egoísta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado
y diferenciar aquí entre aquellos matrimonios y aquellas familias en los que no han venido más hijos, porque Dios no lo ha querido, de aquellas familias que no quieren tener más hijos por falsos egoísmos, ¿no? Porque es que claro, ¿cómo le voy a pagar la universidad? Eso es un futurible. Vamos a ver si va a la universidad. Y cuando me preguntan, ¿cómo vas a pagar la universidad? Hombre, que falta todavía mucho. La pagaré como he pagado todo ahora, con trabajo, o sea, porque así se pagan las cosas, ¿no? Y además, irán a la universidad como fueron sus padres, medio becados, porque si no, no hay de otra. Y tendrán que valorar con mucho más esfuerzo las cosas que tienen, porque cuestan, ¿no? Entonces, ya les digo, las virtudes humanas se trabajan, caen solas por su peso. Los regalos en Navidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos regalos comprará usted al año? Fíjate que para Navidad y para cumpleaños, y para de contar. Y están prohibidos los abuelos y tíos regalar fuera de esas fechas. Porque los regalos son una cosa excepcional. Y cuando vamos al supermercado, que muchas veces vamos todos, los pequeñitos van, ¿y me vas a comprar esto para mi cumpleaños? ¿Y me vas a comprar esto para mi cumpleaños? ¿Y me vas a comprar esto para mi cumpleaños? Y los más grandes van diciendo, ya voy pensando de todo lo que elegiré uno. Tienen claro, porque claro, son niños normales que quieren algo, pero los mayores son capaces de discernir entre aquello que les gusta, aquello que necesitan, aquello que merecen por su cumpleaños, ¿no? Entonces, ellos van teniendo una visión real del valor de las cosas, porque las cosas no vienen gratis. Cuando hay pocos niños en casa, lo normal es que se quiera suplir esa ausencia, ¿sí?, de personas con cosas, y no suple. Conversaba antes de empezar con dos mamás, que son abuelas, ¿no? Sí, mira, los nietos que ahora pues manejan las pantallas y el celular, ¿no? Mucho cuidado con las niñeras del siglo XXI, que son pantallas. No hay un contacto de persona. Una pantalla no te va a decir si lo que haces está bien o está mal. No tiene connotación moral. Una persona no aprende a sociabilizar con otra persona en ausencia del otro. Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Se necesitan de personas para aprender a ser personas. El amor fraterno, el amor de hermanos, solo se aprende cuando tienes hermanos. No cuando tienes primos, no cuando tienes amigos. No se aprende con papá y mamá. Con papá y mamá se aprende el amor parental, pero no el amor fraterno de hermanos. Negarles un hermano a uno de nuestros hijos, yo lo considero casi un crimen, porque les estás mutilando la posibilidad de desarrollarse como personas. Vuelvo a hacer el hincapié entre aquellas que están incapacitados de tenerlos y aquellos que no los tienen por egoísmos. Y además por falsos ídolos, ¿no? Mira, primero, cuando dejamos el carro, cuando paguemos la mitad del departamento, ¿no? Mira, cuando cambies a un mejor trabajo. Y es que ya les digo que en los futuribles podemos poner 1000 cosas, cuando Keiko Fujimori sea presidente, o sea, 1000 cosas, ¿no? Y la vida, que tiene un valor intrínseco, ¿no?, que es un don de Dios, ¿sí?, que es una riqueza absoluta, no puede estar condicionada a factores externos. Luego aquí también hay que tener un matiz. Locas con 7 hijos no son todas las mujeres. No todas las mujeres, de todos los matrimonios, están llamados a ser padres de familias numerosas, ¿sí? Porque eso también se discute en pareja, o en matrimonio, se hace una proyección, ¿no?, con una paternidad responsable, ¿sí? Pero si tienes los medios, ¿por qué no tenerlos? Y familia numerosa normalmente se considera aquella que tiene de 3 a más hijos, ¿sí? De 3 a más hijos, es decir, que han cumplido con ese índice de reemplazo generacional. Entonces, hay que pensarse
que además también lo decía el padre Ismael, en esa iglesia doméstica. Es complicado ser iglesia doméstica de a uno, es más difícil, no es imposible, pero es mucho más complicado. Hay que animar a los jóvenes, a nuestros hijos, ¿no? O a nuestros nietos a enamorarse de verdad de la familia y de una familia numerosa que es ejemplo de generosidad, de fortaleza, ¿no? Que es una fuente inagotable de virtudes. Se aprende a hacer sociedad en la familia, pero en una sociedad hay muchos. En una familia de pocos es más difícil aprender a hacer esa sociedad, ¿no? Aprender a ser tolerantes, aprender a ser inclusivos, es más difícil aprender a gestionar conflictos y retos. Muchos de los fracasos de los profesionales ahora, jóvenes, es porque no saben equivocarse. Y no saben equivocarse porque han tenido todo el tiempo a papás que no los dejaban equivocarse. ¿Sí? Muchos fracasos de los jóvenes ahora es que no les gusta, ¿sí?, recibir órdenes. Que no les gusta sentir que tienen que compartir un espacio o compartir el trabajo en equipo en un proyecto porque no han podido compartir cuando han sido niños. ¿Sí? Muchos de los problemas de conflictos en matrimonios y en relaciones interior es porque no han aprendido el valor del sufrimiento. Y para aprender el valor del sufrimiento hay que sufrir, ¿no? Pero claro, un niño al que nunca se le contrarió con nada, al que siempre se le dio sin merecerlo, el que no tuvo que compartir, el que no ha sufrido, en resumen, no está preparado para afrontarla. Como eso no quiere decir que desde mañana todas las semanas cuota de sufrimiento para nuestros nietos e hijos, ¿no? Para nada es esa la idea. Pero eso se aprende con naturalidad cuando hay muchos más miembros en la familia. Y luego, un último punto importante para resaltar en las familias numerosas es el desarrollo cognitivo de sus miembros. Una estimulación temprana que está tan de moda ahora mismo, ¿no? La estimulación temprana en los niños. Cuando tienes hermanos estás naturalmente estimulado. Se los digo como vivencia propia. Yo a mis dos primeros hijos les he pagado los talleres de estimulación temprana, ¿sí? Al tercero ya no le hacía falta, porque para pintar tenía a sus hermanos para pintar, que para jugar, que para trepar, que para trepar. La séptima, que tiene año 10 meses, es una trome, ¿no? Es una trome. Habla con una fluidez increíble y tiene el bagaje del lenguaje de una niña de 2 años y medio. O sea, tiene 1 año por delante. ¿Pero por qué? Porque escucha, porque repite, porque se comunica con otros que están al mismo nivel de paridad, ¿sí? Entonces, y eso se ha perdido tremendamente. Y queremos buscar fuera de casa, ya les digo, estos talleres de estimulación, en el inicial, ¿no? En el parque, aquello que antes se tenía con los hermanos, en casa. El desarrollo cognitivo tiene mucho que ver con la estimulación que se tenga. No voy a decir, porque no es verdad, que en la familia numerosa todos son muy inteligentes. No. De 7, mira, te tocaron los callados. Tal cual. Yo le decía, bueno, a ese que sea actor, porque me ha salido guapo, pero ingeniero no va a ser, ¿no? Pero sin embargo tenemos la posibilidad de que también se desarrolle en el campo exacto. Porque tiene con quién significar cosas, con quién crear, con quién potenciar esos dones y esos talentos con los que ha nacido. Entonces uno tiene que además pensar que la estructura de poder de un adulto sobre un niño es intimidante, aunque sean tus padres, ¿sí? Muchas veces los niños se ven coartados para expresarse cuando van creciendo con sus papás, lo que es totalmente lógico, porque van midiendo límites, cosa que no pasa en la igualdad de paridad entre los hermanos. Esa desinhibirse, ese ser como se
se es realmente, se da con mucha más facilidad cuando tienes hermanos, entre comillas, que te aguanten como eres, ¿no? Y lo digo entre comillas porque hay una riqueza impresionante, ¿no? Entonces, y entre ellos se pueden ver esa tolerancia a la diversidad, porque hay el que es más fastidioso, hay el que es más juguetón, hay el que es el más cochinito, ¿no? Hay el más cariñoso, el más risueño, ¿no? El más, no sé, regañón, ¿no? Y lo ves en el seno de tu familia, con el que tienes que compartir toda la dinámica diaria, desde levantarse, comer juntos, jugar juntos, estudiar juntos, que no se aprende igual que cuando estás en el colegio, que es un ambiente controlado y distinto. Se aprende sí, pero no se aprende con la misma naturalidad. Entonces, espero haber tratado de esbozar en estos tres ejes importantes, ¿sí? Bajo esas tres prismas, lo importante, lo maravilloso que es una familia numerosa, lo necesario para la sociedad, lo necesario para el desarrollo familiar en cuanto a virtudes humanas, porque crecerán ciudadanos mucho más sanos a futuro, tendremos mejor estado a futuro, y en cuanto al desarrollo personal y cognitivo de cada uno de los miembros de las familias numerosas, ¿no? Y luego recalcarles que no todos estamos llamados a tener 4, 5, 6 hijos, ¿sí? Pero lo que sí estamos todos llamados es a vivir abiertos a la vida, ¿sí? Abiertos a la paternidad. Entonces, espaciar un hijo no quiere decir no tener nunca más hijos, ¿sí? Si temporalmente, por razones económicas o de salud, es mejor espaciarlos, pues espacien, ¿no? Pero que no sea un falso egoísmo de muchas excusas, vamos, superfluas, para negarse a tener la maravilla de una familia numerosa en casa. Muchas gracias. ¿Cómo se protegen entre ellos? Lo he visto en las familias numerosas y me parece que podrías hablar un poquito de eso. Es muy gracioso porque la última de mis hijas, al hermano mayor le dice mi juju. O sea, los demás hermanos son, vamos, Fer o Paco, pero el mayor es mi juju, ¿no? Le decimos juju porque se llama Justo Julio. Efectivamente, porque es el mayor y es un protector acérrimo. O sea, es su hermanita pequeña. Y cuando vamos al mercado, o cuando vamos al parque, o cuando estamos en casa y todos están jugando, claro, yo ya tengo un preadolescente de 12 años y luego tengo ahí un cúmulo de chicos, yo tengo 5 varones y luego 2 niñas, ¿no? Entonces el que tiene 10, 9, 7 y 5, 4, son unos brutotes que juegan todo el tiempo y todo el tiempo corren y con la pelota de él, ya el mayor está en otra onda. Entonces cuando ve, lo único que hace es estar pendiente de si la pequeña anda por ahí, si no se va a caer, si no la van a golpear, si igual no corre, porque efectivamente, ¿no? Sin necesidad de decirle, oye, cuida a tu hermana, la está cuidando. Y además, esto también es muy gracioso, cuando están en el parque y comparten con muchos niños que no conocen, porque además parqueamos donde toque. O sea, si estamos visitando a alguien en Surquillo, pues al parque de la casa de cerca. Y si estamos pues al parque de Magdalena. Y si vamos al parque de la Pera, pues al parque de la Pera. Entonces, parqueamos donde toque. Pero sí se ve que si a uno de los hijos míos, por estas cosas del vecino, otro le empujó, no saben el lío que se han metido. Pero claro, de repente es 1, 2, 3, 4, o sea, y me la pienso, ¿no? Pero y esa sensación de protección, cuando nos enteramos que la sexta venía niña, mi marido los sentó a todos. Tenían 7, 6, 4 y 3 y 2 años, con lo cual que entendieran mucho de la vida de mis hijos pequeños no entendieron. Pero les dijo, van a tener una tata, una hermana mujer, ¡ay, qué alegría! Sí. Y la van a defender, sí, papá, y la van a proteger, sí, y no van a permitir que ningún hombre se les acerque, ¿no? Entonces yo digo, claro, aquellos que cortejen a mis hijos, a mis hijas, tendrán que ser de 2 índoles.
o los muy tarados que no se dan cuenta del peligro, o los muy inteligentes y valientes que a pesar de aquel 5 protectoras que tendrán la valentía y tendrán la inteligencia de saber llegar, ¿no? Pero claro, eso se ve en la familia numerosa, ¿no? Eso se ve cuando hay hermanos que te defienden, ¿no? Y yo he visto a mi hermano, a uno de mis hijos, que es el cuarto, que es una bala que dobla esquinas, echarse así, con uno de sexto, que ha empujado a su hermano. Es que mira, te va a meter un empujón que no lo cuentas, ¿no? Pero es que claro, no importa quién ha sido, ni el tamaño, sino que es mi hermano, y como la familia, no, tiene que estar ahí, no te metas con mis hermanos, ¿no? Entonces esto sí, que es verdad que también hay mucha competitividad, sobre todo porque son varones, pero es el desarrollo natural. Y en aquella competitividad, tú les enseñas también, oye, ¿contra quién compites? No, es que yo quiero ser el primero. ¿Para qué? O sea, ¿para qué vas a llegar primero? Si lo que hay que llegar es bien, entonces ya, sí, efectivamente, no necesariamente es el primero en todo, ¿no? Si no te quieres haciéndolo bien. Entonces uno además descubre esa riqueza en el ámbito educativo también, como los chicos aprenden distinto de las chicas, como las chicas tienen una visión distinta de la vida, ¿no? Como ser una mamá de chicos y una mamá de chicas en la misma familia, porque no es lo mismo. No es lo mismo decirle a los chicos, vamos, y se ponen, aunque sean 2 pares de zapatos distintos, solo para salir, ¿no? Y como las niñas dicen, no me has peinado. Pero sí te peiné, pero es que yo este colet no quería, ¿no? Y de repente, pero te puse las zapatillas, sí, pero hoy voy con botas, entonces, pero tenía 4 años, pero claro, hay una feminidad detrás que hay que saber cultivar, hay que saber sacar, ¿no? Aunque los otros estén súper impacientes gritando, ya, pero venga, pero vamos. Entonces, bueno, aquí cultivan ustedes la paciencia, mamá también, y luego pues, sí, pues, a las niñas a enseñarles a ser eso, femeninas y señoritas y bonitas y tal, y delicadas, ¿no? Entonces, hay que saber ver con positivo, con un prisma siempre en positivo, pues esta riqueza y esta maravilla. ¿Alguna pregunta? Sí, me ha encantado tu exposición, me encantan a mí también las familias numerosas, pero quisiera saber si es que hay algún sitio, hay algunas charlas permanentes, hay lugares donde a los matrimonios jóvenes, que son los que llamados a poder vivir esta experiencia, puedan ellos conocer esto, porque aquí somos adultos y ya muchos somos abuelas, yo soy una de ellas, y a los jóvenes que están ahora recién comenzando y con un hijo que con toda la idea de que no tengo plata, que tengo que tener esto, que la universidad, como bien has dicho, entonces no piensan en este tipo de... Nosotros tenemos un fanpage en Facebook que se llama Familias Numerosas Perú, donde pueden contactarnos y organizar algo, pero luego, esto aquí en Perú es muy incipiente, o sea, no se habla de las familias numerosas. Y no se habla de las familias numerosas en el Perú, no porque no haya, sino porque las que hay son en estados socioeconómicos muy pobres. Y porque culturalmente en nuestro país la realidad de la familia numerosa está ligada a la falta de educación, ¿no? O a la falta de acceso de métodos anticonceptivos, o a la falta, en fin, de acceso. Entonces, es una problemática social que cuando aprendamos a superar será tarde, porque ya entonces nuestro índice de retraso generacional habrá caído, ¿no? La economía nacional ahora se basa muchísimo en el emprendimiento, y el emprendimiento de esas familias numerosas de escasos recursos que salen adelante, por si acaso, y hay que tenerlo súper claro. Entonces los que vamos a pagarán a mí la pensión de jubilada en 30 años serán pues esos hijos del emprendimiento de ahora. Entonces hay que tenerlo presente. Luego, sí, la familia numerosa es rica, pero la familia en general es rica. Si nosotros hemos conseguido ser reflejo de la Sagrada Familia, vamos a enamorar a nuestros hijos a que tengan hijos, ¿no? Eso hay que tenerlo también muy claro. Mi esposo viene de una familia de 4, y cuando nos conocimos siempre hablábamos de 8, ¿no? Y mi suegra hace 8, en los tiempos que corren, sí, en los tiempos que corren, ¿no? Nunca hay que pensar que el tiempo pasado fue mejor. No, mira, antes se podía tener, ahora también se puede.
y además se puede hacer súper bien. Y el problema también está en que somos ahora mismo padres muy aprensivos, ¿no? Queremos darle todo lo que no tuvimos a nuestros hijos. No es necesario. Mis papás nunca me llevaron a Europa. Me llevó mi marido, con 3 hijos y embarazada de 7 meses, ¿no? A vivir 4 años allá, porque nos sobró una vez que nos fuimos a estudiar, y yo también estudié allá. Entonces eso quiere decir que no tengo por qué fijar que yo a mis hijos, a los que no han ido, pues tengo que mandarlos a Europa. Que trabajen y se vayan ellos cuando puedan, ¿no? Y si no se van, allí no radica la felicidad. No sé, sus nietos, porque acá hay muchos abuelos, no sé si conocen Disney, pero tampoco lo extrañan, porque no lo conocen. Porque uno solo puede extrañar lo que conoce. Entonces, si hemos ido la irresponsabilidad del materialismo, de llenarnos de regalos, de juguetes, de tablets, de celulares, obviamente, cuando se los quitemos, lo sentirán. Pero habrá que quitárselos, por su bien. Juliana, otra preguntita. Yo hablo, tengo 70 años, y me casé en los años 60. Mejor dicho, estuve en amores en los años 60, me casé en los 70. En esa época se hablaba mucho del problema demográfico y decían que todo el problema del mundo se debía a que había un exceso de población y yo podría haber tenido más hijos, pero habiendo estudiado en la universidad y habiendo estado en un colegio donde también se estudiaba la demografía y te hablaban de esto y te hablaban del otro, entonces inmediatamente nuestra mente estaba en que la responsabilidad estaba en no tener muchos hijos. Así es, efectivamente, y ahora está Europa pagando la factura. No somos tantos como dicen, y no es que nuestro planeta no nos pueda sostener. Ojo, lo que pasa es que efectivamente sí es real que ha habido una depredación innecesaria, que ha habido un maltrato real al planeta. Pero por encima del planeta está la vida humana, la creación. Y Dios nos dijo que teníamos que dominar la creación, no dejarnos dominar por ella. Entonces, pero claro, de aquella época, que es el auge de esta filosofía malthusiana, luego también arranca el animalismo, el ambientalismo, ¿no? El relativismo y esos ismos filosóficos que les decía que tanto daño han hecho, ¿no? A la sociedad global en su conjunto. Por eso es que además se suele relacionar que las familias numerosas tienen un déficit de educación, porque si supieran realmente que no deberías tener tantos hijos por el bien del planeta, entonces mira, lo que pasa es que la tendencia actual demográfica para sostener la sociedad es 2.1 hijos. Entonces, claro, hace 70 años, menos, hace 40 años, no se hablaba de estos índices demográficos, ¿no? Porque tampoco se pensaba que se iba a hacer tanto daño. Porque también hay que analizar dentro del aspecto global de los últimos 60 años, no solamente está la filosofía malthusiana, sino está la introducción masiva de la anticoncepción, la introducción del aborto como un método anticonceptivo, ¿sí? Y luego, por otro lado, la idea de que tenemos que disfrutar de la vida, ¿no? De lo material. Entonces, ese disfrute, ese placer, ese hedonismo, ese materialismo de comprar, de gastar, ¿qué necesidad hay de cambiar de carro cada 3 años? O sea, ahora hay que cambiar de celular cada año. Si funciona, si está bueno, pues si es para hablar por teléfono, o sea, entonces, si te da, pues manténlo y vivir la pobreza bien llevada. O sea, porque no porque tengas mucho no puedas vivir la pobreza. Pero esas son las virtudes humanas que solo se aprenden en la familia, ¿no? Buenas noches. 2 preguntas. Uno respecto justo a lo que está comentando de la situación que se vive actualmente, especialmente en Europa, en Estados Unidos, en países desarrollados, el tema de la anticoncepción, el aborto, o sea, todo esto de la ideología de género, ¿no? que lo engloba. O sea, resulta contradictorio que, por ejemplo, quieran hacer políticas para fomentar las familias numerosas en Europa, pero que a la vez estén fomentando también la ideología de género, anticoncepción y todo eso, ¿no? Es que esa es la contradicción del ser humano. Claro.
el ser humano es contradictorio porque tenemos algo que se llama naturaleza caída. Así nos comimos la manzana como fritos. Y realmente cómo prevenirlo acá, por ejemplo, en nuestro país que quieren introducirlo también, ¿no? Fíjate que lo que pasa es que efectivamente en Europa hay una corriente, una filosofía de la muerte, ¿no? Entonces, hay países en los que la eutanasia se está legalizando como un derecho a morir, ¿no? A morir con dignidad. Entonces, que al final es el asesinato de un adulto mayor o el asesinato de una persona. Y bajo ningún punto se puede justificar el quitarle la vida a nadie. Eso va en contra de la dignidad del ser humano, en contra de los planes divinos, en fin. Pero lo que pasa es que la promoción a las familias numerosas en Europa no se plantean con un fin antropológico, no se plantean bajo una visión humanista cristiana, como la estamos planteando ahora con la riqueza. Solamente se plantea bajo una visión capitalista para sostener una sociedad de bienestar. Por eso es que esa contradicción es totalmente dable. Y es tan dable que además se promueve las familias homoparentales, ¿no? Donde los dos padres son, las dos personas son del mismo sexo. Y donde además se promueve que para que tengan hijos se pueda recurrir a manipulación genética de la vida humana, a la maternidad subrogada o vientre de alquiler, ¿no? Donde ya la vida humana se ha cosificado. Y así como uno quiere ir a comprar una pelota, pero que la pelota sea de cuero, de color verde y azul, pues yo quiero un hijo blanco, no sé qué, engendrado aquí, la cosificación, ¿no? Entonces con esto quiero decir que el discurso político... Sí. El gobierno, efectivamente, ¿no? Entonces el discurso político... La seguridad social, sí, gratis, ¿no? Tanto el aborto como la maternidad asistida, ¿no? La fecundación asistida. Entonces, el discurso político no es necesariamente el mismo que el discurso antropológico, y menos el discurso de la doctrina social de la Iglesia, que debemos cada vez más, no solo saberla, sino replicarla, vivirla, ¿no? O sea, el Papa Francisco está pidiendo que la sociedad civil, que los laicos, entremos a la esfera política, pero como católicos de verdad, no políticamente correctos, ¿no? Yo soy católico y voy a misa y a mi parroquia, pero no promuevo ninguna ley pro vida o pro familia, ¿no? Entonces, la contradicción está allí. La familia numerosa tiene una riqueza humana, ya lo hemos conversado, pero el discurso político siempre irá por una visión capitalista, ¿no? Necesitamos capital humano obrero que sostenga. A mí, personalmente, mira, mientras este discurso funciona en Europa, pues que sea bienvenido y promovido, porque es promover la vida. Ya pasarán luego unos cuantos, porque pasarán 40 años, y esos hijos que han nacido de familia numerosa harán su trabajo antropológico, porque habrán vivido con naturalidad todo lo que les he contado, sin que el gobierno lo haya previsto. Y regresaremos, ¿no?, a esa visión real que se debe tener, ¿no?, del ser humano, de la persona y de la familia. Son 9:30, padre, usted dirá si conversamos una más, ¿no? La segunda pregunta. ¿Qué consejos te podría dar quizás a las familias, o sea, además de la adopción, a las familias que por causas naturales o X motivos no pueden tener quizás más de uno o dos hijos, ¿no? ¿Qué consejos te podría dar? Mira, cuando materialmente es imposible tener hijos, ¿okay?, o cuando por salud es imposible tener hijos, cuando además el sistema de adopción nos imposibilita poder tener otro hijo, ¿qué nos puede quedar? Pues nos queda la familia extendida y nos queda el promover la amistad de familias. O sea, eso es una cosa que, por ejemplo, cada vez se está perdiendo, ¿no? Entonces, sí he quedado con mis amigas o con los chicos del fútbol, pero no hemos quedado con las familias que se encuentran en familia. No, es que en mi departamento no entra. ¿Cómo que no entra? Sí entra, no, es que entonces pierdes aspectos humanos, ¿no? Y si no quieres en el departamento porque son muy chicos y no sé qué, bueno, pues lleva un mantel, lleva sándwiches triples y se encuentran en el olivar.
y ya está, porque además es medio céntrico, y si tú vives en Magdalena y otro vive en Miraflores, pues se encuentran allí, ¿no? Y si viven pues en San Miguel y en Magdalena, pues en el Parque La Pera, que les queda igual cerca. Pero familias, de verdad, que se descompliquen, donde los chicos jueguen, ¿no? Donde interactúen, en un ambiente que no sea el colegio. Porque el colegio es frío en cuanto al calor de hogar y de familia que se percibe en la intimidad de la amistad. Entonces por ahí tiene que ir el consejo, ¿no? O sea, yo tengo varias amigas que han apostado por la paternidad muy tarde. O sea, después de la universidad, después del trabajo, después de la maestría, después del ascenso, se casan de 35, 36, 37 años, el reloj biológico es el que es, y el tren les dio para uno. Y ese uno lo tengo metido 3 veces por semana en mi casa, creo, o sea, o si no 3 veces por semana, por lo menos una al mes, ¿no? Pues sí, porque que se te peguen a tus hijos, no es una cuestión de que se te peguen a tus hijos, porque esto no es que la lepra que se contagie o el resfrío, ¿no? Pero el calor de hogar se siente. Y pueden ser que son matrimonios extraordinarios, que se encontraron muy tarde en la línea del tiempo de su vida, y que no les ha dado más que para uno o para dos. ¿No? Pues que se junten 4 matrimonios, de a 2 y ahí hay 8 niños, o sea, ya se puede vivir. Y luego, claro, aquí luego está el trabajo de las mamás, ¿no? Que se descompliquen. A mí lo veo mucho, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Ay, es que a mi hijo lo empujaron, pero es que se cayó, y